esa era una vanidad ilusoria. Él pensó que al irse de su responsabilidad, al huir, que las cosas le iban a ir bien, y no fue así. Escúchame bien, querido hermano, querida hermana que me estás escuchando. El rehuir, el rehusar o el huir de tu responsabilidad, que lo único que es una vanidad ilusoria. ¿Sí? Mucha vanidad ilusoria. Muchos de nosotros conocemos los principios de Dios. Sabemos qué es lo bueno, sabemos qué es lo malo, sabemos cómo debemos comportarnos, pero el aplicarlo es otra cosa. Dice por ahí otro dicho: del dicho al hecho hay mucho trecho. Una cosa es decirlo, otra cosa es hacerlo. Debemos aplicar esos principios a nuestra vida, a nosotros mismos. Yo creo que cada uno de nosotros deberá hacer una sincera evaluación de nosotros mismos. ¿Estamos realmente viviendo en negación o en una negación? Es decir, no, yo estoy bien, las circunstancias, es la tormenta lo que me está afectando, pero yo estoy bien, es la tormenta. Y estás allá en el medio del mar, no, yo estoy bien, aquí estoy en el medio del pez, yo sé, pero yo estoy bien. En vez de agachar la cabeza hacia el cielo y decir al Señor, como lo dijo David: esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. O seguirás maldiciendo la tormenta, o seguirás maldiciendo los marineros, o seguirás maldiciendo las circunstancias. ¿Cómo podemos, hermanos, abandonar la misericordia de Dios? Porque dice: los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. ¿Cómo podemos? La pregunta es: ¿cómo podemos abandonar la misericordia de Dios? Dice la palabra de Dios, hermanos, que Él es grande en misericordia. Hay unos versículos en el libro de Salmos, y estos son uno de los salmos que son mencionados, algunas frases de los salmos que son mencionados ahí en el capítulo 2 de Jonás. Por ejemplo, Salmo 103, que dice: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida y te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Qué precioso salmo, ¿verdad? Dice: el que saca del hoyo tu vida. Mira el Salmo 136. Aquí más adelante, el Salmo 136 dice así: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. El sol para que señoreasen en el día, porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas para que señoreasen en la noche, porque para siempre es su misericordia. Al que dio a Egipto en sus primogénitos, porque para siempre es su misericordia. Al que sacó a Israel del medio de ellos, porque para siempre es su misericordia. Con mano fuerte y brazo extendido, porque para siempre es su misericordia. Al que dividió el mar rojo en partes, porque para siempre es su misericordia. El que hizo pasar a Israel en medio de él, porque para siempre es su misericordia. Que arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo, porque para siempre es su misericordia. Al que pastoreó a su pueblo por el desierto, porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a grandes reyes, porque para siempre es su misericordia. Y mató a reyes poderosos, porque para siempre es su misericordia. A Sehón, rey amorreo, porque para siempre es su misericordia. Y a Og, rey de Baasán, porque para siempre es su misericordia, y dio tierra de ellos en heredad, porque para siempre es su misericordia. En heredad a Israel su siervo, porque para siempre es su misericordia. Él es el que nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia, y nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia, y al que da alimento a todo
todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. Alabar al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Wow, qué precioso. Y Jonás conocía la misericordia de Dios. Y él dijo, Señor, todavía estoy con vida, Señor. Cuando mi alma desfallecía en mí, dice el capítulo 2, versículo 7 de Jonás, cuando me acordé de Jehová. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Hermano, él sabía, fíjate bien, que la oración era eficaz. La oración eficaz del justo puede mucho, dice la palabra en Santiago. Hermanos, Dios nos invita a orar. Aquella persona que estaba durmiendo en el barco, fíjate bien, en vez de estar orando, ahora está pidiendo a Dios por misericordia. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dios nos está invitando, hermanos, a venir. Tú no puedes ser abandonado por la misericordia de Dios. Si tú me estás escuchando ahorita, Él puede sacar tu vida del hoyo. Él lo puede hacer si tú te acercas a Él. Si tú te acercas a Él, no importa el daño que hayas cometido, si tú te arrepientes, reconoces que el problema está en ti, tú puedes alcanzar de misericordia. Mucha gente, desafortunadamente, hermanos, no reconocen el amor de Dios y creen que el juicio de Dios, como en el caso de Jonás, hermanos, es un castigo porque Dios es malo y que ya no hay remedio. Y, hermanos, fíjate bien, el juicio de Dios es una manifestación de su misericordia. Porque aquí Dios todavía le estaba dando una oportunidad más. Le está dando una oportunidad más. Y fíjate, tal vez tú estás en el juicio de Dios en este momento. Pero todo eso puede ser transformado si tan solo tú recuerdas que Dios es misericordioso y reconoces que el problema está en ti. Él reconoció el amor de Dios. Endurecerte, como en el caso de Faraón, te va a tener consecuencias todavía peores. Pero el humillarte, como en el caso de David, fíjate bien cuando pecó y dijo, Señor, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Él reconoció que dentro de él no había un espíritu recto, que dentro de él no había un corazón limpio, y él pudo alcanzar misericordia. En fin, bueno, acá ya vemos todo esto con todo. Jonás ora y el pez viene y lo vomita. Dios escuchó la oración de Jonás. Jonás había prometido volver a serle fiel. Dijo, pagaré lo que prometí. Y vemos aquí, hermanos, el hijo pródigo del Antiguo Testamento, como también es conocido Jonás. Nuevamente, mientras hay vida y esperanza. Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de ese pez. ¿Y sabes qué? Algo interesante, que el Señor Jesucristo usa esta experiencia de Jonás para traer, hermanos, en el Nuevo Testamento una enseñanza. Y Jonás, hermanos, viene siendo como un portarretrato de lo que el Señor Jesucristo iba a hacer mientras él estaba, hermanos, en el sepulcro. Dice en Mateo capítulo 12, en el versículo 40, dice así, versículo 40, me salta el 41, dice así, porque como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron de la predicación de Jonás, y aquí más que Jonás en este lugar. Vámonos por parte. Dice aquí que el Señor iba a estar como Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Dice aquí en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Es curioso, hermanos, porque fíjate bien, cuando el Señor usa a Jonás como un portarretrato de su misión, él estuvo, hermanos, después de que él murió, él entregó su vida en la cruz del Calvario. Cristo, cargando el pecado de todos nosotros, hermanos, fue en el sepulcro a llevar al mismo infierno todos nuestros pecados, pero salió al tercer día.
el Evangelio, hermano, fíjate bien, después de que Él resucitó, fue predicado también entre los gentiles, donde hubo un avivamiento que lo hemos visto hasta el día de hoy. Bueno, si el pueblo judío todavía está como adormecido, hasta que la iglesia sea levantada y llevada al cielo, el pueblo judío entonces va a tener un avivamiento, pero en este momento el avivamiento está entre los gentiles. Y eso es, hermanos, básicamente lo que el Señor Jesucristo estaba diciendo. Yo voy a morir, voy a estar 3 días y 3 noches en el centro de la tierra, así como Jonás, y cuando me levante, entonces el Evangelio va a ser predicado también entre los gentiles. Cuando Jonás, hermano mío, fue vomitado, dice que el pez fue, lo escupió, lo vomitó en la tierra. Dice aquí, versículo 1 del capítulo 3, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ven a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en el día, en ella el mensaje que yo te diré. Ahora, escúchame bien, hermano, si tú estás dentro del juicio de Dios, esto es lo que tú vas a hacer. Por favor, escúchame. Ora en este momento. Habla con el Señor. Reconoce el problema. Reconoce que Dios tiene misericordia. Y que donde quiera que tú estés, Dios puede sacar tu vida del hoyo. Pero cuando te saque de allí, fíjate bien, necesitas hacer lo que Dios te ha encomendado. No te quedes sentado. Ve, si tú estabas sirviendo en la iglesia, ve y vuelve a servir en la iglesia. Si tú estabas haciendo aquello, ve y haz aquello. Si tú no estabas haciendo nada, es porque a lo mejor necesitas hacer algo. Entonces ahora a Jonás le toca levantarse, ir a Nínive, porque viene la segunda vez la voz del Señor. ¿Y qué crees que hizo Jonás? Esta vez no lo dudó, se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive, ciudad grande en extremo de 3 días y 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Los hombres de Nínive creyeron, fíjate bien, dice aquí, a Dios. No creyeron a Jonás, creyeron a Dios. ¿Por qué se creyeron a Dios si Jonás era el que estaba predicando? Bueno, obviamente porque el mensaje que Dios había mandado a Jonás era el mismo que Jonás estaba predicando. En otras palabras, Jonás estaba predicando la misma palabra de Dios. El Señor le dijo a Jonás, ve y proclama el mensaje que yo te diré. Y eso es exactamente lo que Jonás estaba diciendo. Es importante, hermanos, que la iglesia en la que tú vas sea una iglesia donde la palabra de Dios sea predicada tal y como es. No te vayas a meter a otras iglesias donde empiezan a enseñar fábulas judaicas, genealogías interminables y mandamientos de hombres. Tienes que tener, hermano, una iglesia donde se predique la palabra, la Biblia. Bueno, ahora aquí Jonás, hermanos, está predicando, pero la palabra de Dios dice que los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistió en el silicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó una noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de silicio, se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y ayunar en Nínive por mandato del rey de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de silicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Fíjate bien, ahora el rey de Nínive es el que está predicando la palabra de Dios. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, si se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, y se convirtió de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Algo interesante, hermanos, que Jonás, fíjate bien, es uno de los muy pocos profetas que tuvieron éxito. Jonás viene y predica a una ciudad de gran tamaño, y Jonás tiene éxito en su misión y en su ministerio. Casi la mayoría de los profetas, hermanos, fueron rechazados. Sin embargo, aquí, Jonás entre los gentiles tuvo un gran éxito. ¿Y qué crees que pasó? En el capítulo 4, versículo 1 dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó.
se enojó. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto